Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión de mesa redonda de este 34º Congreso Internacional de ASELE, que lleva por título Nuevas perspectivas sobre el español como lengua de herencia, el caso de Europa. En este caso, la expresión nuevas perspectivas está completamente llena de contenido, no es un mero tópico, por cuanto hablamos de un tema, la consideración del español como lengua de herencia en Europa, que a diferencia de lo que ocurre en otros territorios con más recorrido, es un campo reciente que ha venido a dar respuesta a una realidad que tiene muchas caras. Una cara demolingüística, etnográfica, ideológica, identitaria y, por supuesto, docente en torno a lo que sucede en la realidad del aula. Teniendo eso en cuenta, hemos planteado esta mesa como un recorrido que va desde consideraciones demográficas acerca de las familias transnacionales, en particular en torno a los hispanohablantes, pasando por una perspectiva etnográfica que permita abordar aspectos ideológicos que afectan a personas en esta situación, hasta desembocar en la realidad de lo que ocurre en el aula, lo cual afecta, por ejemplo, al desarrollo de recursos o la formación del profesorado. Como digo, se trata de un campo reciente, el que va habiendo publicaciones que han ido abriendo camino, donde han empezado desde hace poco tiempo a desarrollarse eventos monográficos, y en ese sentido la celebración de esta mesa supone un hito en el desarrollo de este campo de trabajo, de investigación, de estudio, en tanto que se trata de la primera vez que se celebra un acto monográfico en un evento de la magnitud que tiene el Congreso Internacional de ASELE, ¿no? Y estamos, pues, evidentemente muy felices y muy honrados por ello. Para llevar a cabo este recorrido al que aludía, nos acompañan hoy aquí tres personas que han trabajado en este tema desde distintas perspectivas, creemos que complementarias, creemos que muy enriquecedoras. La primera intervención va a correr a cargo del profesor Héctor Álvarez Mella, que es investigador y profesor en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, donde coordina el Observatorio del Español en Europa y donde dirige un proyecto de investigación del mismo nombre, el Español en Europa. Y sus investigaciones se desarrollan en el ámbito de la demolingüística, la sociolingüística de la migración y las lenguas de herencia, y su intervención va a estar centrada fundamentalmente, según sus propias palabras, en abrir la caja negra de los hogares hispanohablantes en Europa. Un título muy sugerente. Adelanto que el profesor Álvarez Mella no ha podido finalmente acudir, como creo que puede percibirse, pero ha tenido la amabilidad y hecho el esfuerzo por dejarnos un vídeo. Vamos a ver su intervención en vídeo, que creo que va a ser igualmente muy enriquecedora y eso nos va a ilustrar mucho la perspectiva que él está aplicando desde su investigación. Después intervendrá la profesora Yvette Burki, que es profesora en el Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Bern, en Suiza, donde dirige la sección de lingüística. Sus campos de investigación se centran en la sociolingüística crítica, el análisis crítico del discurso y la lingüística sociocultural. Desde estas perspectivas, ha estudiado las variedades periféricas del español, en especial el ladino judeoespañol, así como manifestaciones semióticas y discursivas de grupos étnico-lingüísticos minorizados con foco en las identidades e ideologías lingüísticas. Sus publicaciones más recientes se centran en el español como lengua de herencia y en las políticas lingüísticas de familias de habla hispana o bilingües en la Suiza germanoparlante. Todo lo cual, en buena correspondencia con lo abordado previamente por el profesor Héctor Álvarez Mella, le permitirá exponer aquí un enfoque de la lengua de herencia en Europa desde las políticas lingüísticas familiares. Y finalmente intervendrá la profesora Eva González Melón, que desempeña su labor en la Universidad Católica de Lovaina, donde coordina Bélgica, donde coordina el máster en enseñanza de lengua española y representa a los másteres educativos de lenguas en el grupo de internacionalización de másteres educativos de su universidad, que fomenta el intercambio, la internacionalización e investigación interdisciplinar en el marco de la formación docente a nivel europeo.
Participa además en un proyecto europeo sobre el empoderamiento a futuros profesores de idiomas para un tratamiento motivador de inmigrantes y estudiantes de herencia en clases mixtas en sociedades europeas globalizadas. Como concreción de todo ello, la profesora González Melón va a aportar aquí sus consideraciones sobre la realidad del aula en los casos de hablantes de español como lengua de herencia en Europa, a propósito de aulas mixtas y de los recursos y la formación del profesorado. La estructura que hemos pensado para esta mesa redonda consiste en lo siguiente. Primero, tendremos las intervenciones de las 3 personas invitadas, como digo, la del profesor Héctor Álvarez Mella a través de vídeo, y luego ya desde aquí las de la profesora Ivette Burki y Eva González Melón. Después tendremos un tiempo para debatir sobre cuestiones relevantes de las 3 intervenciones. Un debate correrá a cargo de las profesoras Ivette Burki y Eva González Melón. Y finalmente contamos con dejar un tiempo, esperemos que generoso, para la interacción con todos los asistentes, a la que animamos ya desde aquí, desde el principio, para que compartan pues, sus inquietudes, sus pareceres sobre todos los aspectos en torno a los hablantes de herencia en Europa, que es lo que vamos a tratar aquí. Pues bien, sin más, yo estoy deseando dar la palabra a las personas que tienen más que decir aquí, en esta mesa, y vamos a empezar primero, como decía, con la intervención de Héctor Álvarez Mella, que la tenemos a través de... Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Paco, por la presentación y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa tan interesante, que supongo, bueno, que estoy seguro que va a generar un diálogo muy importante sobre este tema, ¿no? Los hablantes de herencia en Europa. No voy a hablar de demolingüística, menos de demolingüística a nivel macro, porque ya se ha hablado de ello en otra conferencia del Congreso. Francisco Moreno nos ha tratado de estos temas. Así que el objetivo de mi intervención se va a centrar solo en abrir la caja negra de los hogares hispanohablantes, ¿no? Iremos desde la demografía hasta la ideología para plantear una sola idea que tiene que ver con la cohesión familiar de las familias transnacionales. Así que vamos a ello. El primer aspecto que me interesa resaltar desde el punto de vista de la demografía de estos hogares hispanohablantes es su estructura, ¿no? Su composición lingüística. Es sabido que uno de los factores más importantes para el desarrollo lingüístico de las lenguas de herencia es la exposición a esta lengua, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, hay que decir que el bilingüismo no es un juego de suma cero. Es decir, las competencias y el uso de una de las 2 lenguas no va en detrimento de las otras, de los bilingües. Sin embargo, las prácticas lingüísticas en los hogares bilingües sí que se parecen más a un juego de suma cero. Pues el tiempo que se habla en una lengua, el tiempo que se dedica a esa lengua, es tiempo que no se dedica a la otra o a las otras. Sabemos, además, que cuanto más espacio tiene la lengua socialmente dominante en el hogar, por ejemplo, el alemán en Alemania, menos facilidades tienen las familias para la transmisión intergeneracional de la lengua de herencia del español. Así las cosas, la demolingüística de los hispanohablantes, de los hablantes de herencia, le interesa especialmente la exogamia, ¿no? Un tipo concreto de exogamia, esto es los hogares, qué hogares están compuestos por una persona hispanohablante y un ciudadano del país de residencia. Pues bien, con los datos de la mitad de la comunidad hispanohablante en Europa, podemos estimar que entre este grupo predominan los hogares formados por un ciudadano nacional del país de residencia y un hispanohablante, entre el 55% y el 60% dependiendo del destino. Está claro que la composición de las familias suele ser un buen indicador para el mantenimiento del español. También trabajamos en demografía lingüística con otros datos más directos sobre los usos lingüísticos de los hogares. Es una información muy útil y complementaria a esta anterior. Por eso, por eso es una pena que en Europa se cuente con poca información censal, ¿no? Que incluya estos datos de usos lingüísticos en los hogares.
Y además, cuando lo incluyen es a través de preguntas que no están exentas de problemas que conocemos. Pues bien, uno de los países que incluye información es Alemania, que en su microcenso anual pregunta por la lengua principal del hogar. Y en 2020 arroja que el 46% de los hispanohablantes residen en hogares donde el español es la lengua principal de comunicación. Este porcentaje es mucho mayor entre los migrantes de primera generación, como es lógico, donde más de la mitad, el 53% de las personas viven en hogares donde el español es la lengua principal, y menor entre sus descendientes. Es decir, las segundas generaciones de hispanohablantes residen en hogares donde no es la lengua principal, o dicho de otro modo, solo en el 31% de los casos es la lengua principal. Dejando esta información demográfica importante de lado, vamos a adentrarnos un poco más en esta caja negra de los hogares y resaltar un aspecto importante que son las actitudes y las creencias y las expectativas de las familias con respecto al mantenimiento del español. En los resultados de un estudio que realizamos entre 50 familias hispanohablantes en Alemania, la mayoría mixtas, resulta de mucho interés a este respecto. En general, las familias valoran el mantenimiento del español de sus descendientes por dos dimensiones. Por un lado, porque valora muy positivamente el multilingüismo y el desarrollo del bilingüismo equilibrado entre las dos lenguas. Por el otro, y sobre todo, porque el español es la herramienta que les permite comunicarse con la parte hispanohablante de sus familias en origen. Esto remite a una dimensión transnacional, de la que hablaba antes, una dimensión transnacional del español de herencia. Para las familias mixtas, el español de sus hijos es un factor de cohesión familiar transnacional. Y el español no es tanto la herencia que vincula con el país y la cultura del origen, que también, sino la lengua que une, que vincula a los descendientes con los miembros de sus familias que no hablan alemán. De otro modo, un factor que evita el corte con la familia de origen. Este aspecto nos lleva a una última cuestión que me gustaría tratar y que se refiere a los programas de español como lengua de herencia. El estudio que realizamos también puso de manifiesto que las familias que más valoran el multilingüismo y más valoran la importancia del español para la cohesión familiar tienden en mayor medida a enviar a sus hijos a cursos de español. Así que juntando las piezas que hemos ido sacando de esta caja negra de los hogares, podemos armar un puzzle muy brevemente que nos da algunas pistas importantes para pensar sobre la planificación y el diseño de programas de lengua de herencia. De modo sintético, se puede decir que un target muy importante de los programas de español como lengua de herencia son los descendientes de familias mixtas. Para ellas, los programas de herencia son una suerte de compensación de la falta de exposición en casa. Esto nos remite al peso, ¿no?, a la importancia en los currículos de la interacción y el refuerzo de las competencias comunicativas en el aula. Los programas contribuyen, por supuesto, también a adquirir competencias de lectoescritura, que son más costosas de transmitir en casa. Pero el efecto que las familias esperan de la mejora de las competencias lingüísticas en lengua de herencia pasa por la capacidad de mantener una existencia, ¿no?, una vida transnacional de estas familias y sus segundas generaciones, no romper ese vínculo. Y este aspecto creo que debemos tenerlo en cuenta para pensar y repensar los nuevos currículos y la planificación de los programas de herencia. Muchas gracias por la atención y seguro que tendremos un debate muy interesante con nuestras compañeras. Buenas tardes a todas y a todos y les agradezco muchísimo que a pesar del nutridísimo programa que hemos sido durante todos estos días donde hemos aprendido muchísimo, se hayan hecho un hueco para estar hoy día a las 6 de la tarde y escuchar nuestro debate y nuestras posiciones sobre el tema que conocemos es bastante nuevo para Europa, pero no para otras partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que el profesor me haya dicho de que ya se ha hablado de la perspectiva macro, yo sí voy a hablar sobre la perspectiva macro un poquito, a pesar de no ser el tema que me compete.
¿Por qué voy a hablar sobre la perspectiva macro? Porque creo que en el caso de la lengua de herencia, no se ven las diapositivas, sí se ven diapositivas. En el caso del español como lengua de herencia es muy importante tener una panorámica complementaria, una perspectiva complementaria. Esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta, pues, precisamente tres niveles. El nivel macro, que es el de la demografía, de los aspectos sociodemográficos, es el que precisamente uno de aquellos modelos que se está utilizando hoy día en el mundo hispano es precisamente el del profesor Moreno Fernández en colaboración con el profesor Álvarez Mena, ¿no? Entonces, este es un nivel cuantitativo donde se exponen los datos a nivel cuantitativo, y yo no hablaría de meso o micro, sino que estos datos a nivel cuantitativo pueden, pues, otra vez especificarse a nivel general, en español en el mundo, pueden especificarse en un nivel más meso, español nacional, en Alemania, en Suiza, en Bélgica, y puede incluso, pues, también explicitarse de manera más concreta el español en una determinada región, ¿de acuerdo? Pero son datos cuantitativos. La importancia de estos datos cuantitativos es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque, como nos dijo el profesor Moreno Fernández, es la entrada, es la base para ver qué es lo que efectivamente está pasando, ¿no? Son datos macro que nos dicen dónde está ajustando el zapato, dónde puede ser que entendemos ciertos problemas. Entonces hay que mirar con una perspectiva, digamos, más de zoom. Y ahí es lo que voy, ahí lo que digo con la perspectiva meso. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en este modelo del profesor Moreno Fernández y colaboración con el profesor Álvarez Meyer, se habla de que los hablantes de lengua de herencia pueden tener una competencia de herencia de dominio precario. Los hablantes de herencia pueden tener una competencia de dominio precario, ¿no? Me encanta la palabra precario. ¿Por qué me encanta la palabra precario? Porque precisamente nos remite a que si estos hablantes tienen un dominio de la lengua precario, debe ser porque el sistema, o sea, el nivel macro, no hay posibilidades para que estos hablantes puedan desarrollarse hacia un dominio del español menos precario, ¿verdad? Entonces podemos pasar al segundo nivel, que es el nivel meso. Tendríamos que ver un poco qué pasa con las escuelas. Me estoy refiriendo ahora a las escuelas públicas, institucionales, fundadas por el Estado. ¿Qué tipo de programas ofrece el Estado, por ejemplo en Alemania, en Suiza, con respecto al español? Hay que ver los planes de estudio. ¿Cuáles son los objetivos de las escuelas públicas en Alemania y en Suiza cuando ofrecen el español como una lengua más, ¿verdad? Obviamente no en Estados-naciones. Yo creo que el objetivo básico sea que estos hablantes puedan comunicarse con sus parientes transnacionalmente. Tendrán otro tipo de objetivos, ¿verdad? ¿No? Y pasando al tercer nivel, había que ver también, como decía el profesor Álvarez Mella, me ha gustado mucho esto de la caja negra, hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Todos sabemos lo que es una caja negra. Pues las cajas negras están en todas partes y también están en el dominio de las lenguas de herencia. ¿Cuáles son esas cajas negras? Estas cajas negras son lo que pasa en el interior de los países, ¿de acuerdo? Este es el dominio más micro. Hay que ver qué pasa en estas familias. ¿Por qué algunas familias se transmiten español? ¿Y por qué en otras familias no se socializa a los hijos de español? Entonces, justamente pasamos a lo que es mi ámbito de competencia, que son las políticas lingüísticas familiares. ¿Qué cosas son las políticas lingüísticas familiares? Esto es simplemente cómo gestionan las familias sus prácticas lingüísticas y por qué razones. Y ahora vuelvo a algo que dijo también el profesor Álvarez Mella. ¿Cómo gestionan las familias sus prácticas lingüísticas y por qué razones? Esto quiere decir, ¿qué hacen? ¿Tienen ideas positivas a favor de pasar el español en Estados Unidos, por ejemplo? En Suiza se dan otras situaciones, ¿verdad? ¿No? ¿Qué creencias tienen acerca del bilingüismo, del bilingüismo? En una sociedad como Estados Unidos, debe ser muy diferente que intenta asimilar a sus hablantes, debe ser muy diferente al tipo de criterios que pueden tener los migrantes en una sociedad como la Suiza, donde el bilingüismo se celebra, ¿de acuerdo? ¿Y cómo gestionan eso? ¿Qué prácticas tienen? ¿Hay prácticas dejadas? ¿No hay prácticas dejadas? Le dice también, el profesor me ha hablado de que las parejas son mixtas. Efectivamente, el 40% de las parejas en Suiza son mixtas, 40%, ¿de acuerdo?
Entonces, claro, ¿cómo la cuestión de eso? ¿No es cierto? Y esto también depende de una serie de cuestiones que, para utilizar otra vez la terminología del profesor Oliver Fernández en la Florida, alquimia conceptual. ¿Qué cosa es una alquimia conceptual? Pues efectivamente que hay muchos factores, ¿verdad? Con la alquimia, muchos factores que determinan el tipo de familia y cómo esta familia va a gestionar sus prácticas para la transmisión de la lengua de herencia, ¿no? Y aquí son importantes factores que se intersectan. Factores como la etnia, la raza, la clase social, la edad, el género, el sexo, etc. No gestiona lo mismo, de la misma manera, dos chiquillos jóvenes que se acaban de casar o que no se han casado, que dos personas de 40 años que han hecho toda una trayectoria académica y que piensan las lenguas también en términos instrumentales, ¿verdad? No gestiona lo mismo familias monoparentales que familias heteroparentales. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Que las familias otra vez están situadas, que las familias son familias heterogéneas, etc. ¿No? Entonces, justamente por eso me gusta mucho esta cita de Sforzi que dice: la gestión de la lengua no es autónoma, sino el reflejo del contexto social, político, económico, religioso, ideológico y emocional en el transcurso de la vida humana. Y si estamos hablando de esto, otra vez volvemos a que es importante, en el caso de las lenguas de herencia, tomar en cuenta estos tres niveles: el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Pero en el nivel micro, esta es la caja negra, porque no podemos entrar a todos los hogares. No sabemos lo que ponen estos hogares. La gente no quiere que entremos a sus hogares y lo queremos. Bueno. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces ahora vengo a la última parte de mi exposición, que tiene que ver justamente con las políticas lingüísticas sectoriales. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros asociamos siempre las políticas lingüísticas a lo que pasa con el gobierno, con el Estado. Ya, las políticas lingüísticas del Estado, en España con las políticas lingüísticas de las comunidades autónomas, ¿verdad? La política lingüística es una rama de la sociolingüística aplicada que nace en los años 50, de verdad, como intentos postnacionales de generar nuevas políticas para los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de instalar nuevas lenguas nacionales, por ejemplo, bueno, nuevas lenguas oficiales, en caso de nuevas oficialidades de lenguas, etc. Pero yo me estoy refiriendo a otro tipo de política lingüística, como ya han visto. Yo me estoy refiriendo a un tipo de política lingüística bottom-up, un tipo de política lingüística micro, un tipo de política que nos también se contextualiza en lo que hacen los hablantes, los actores sociales. No en lo que hacen arriba, sino en lo que se hace abajo. ¿Por qué? Porque precisamente hay una interacción recurrente en lo que hacen los de arriba y lo que hacen los de abajo. Eso no está separado, ¿verdad? Entonces es muy importante ver lo que hacen estas personas como agentes, ¿no? Y estas personas como agentes, y cómo buscan, y esto es interesante, cómo buscan soluciones para ellos vitales, importantes, con significado social, en la medida en lo que se les permiten las estructuras sociales y culturales de los países. Por ponerles un ejemplo, y ahora ya voy terminando, por ponerles un ejemplo, es interesante, ¿no? En la Suiza alemana hay mucho menos hablantes de español que en la Suiza francófona, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la Suiza alemana hay muchísimas escuelas comunitarias complementarias de español como lengua de herencia, ¿verdad? No hay en la Suiza francófona, no existe en la Suiza francófona. Un país pequeñísimo como Suiza, donde de Berna a Ginebra son 3 horas en tren, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los latinoamericanos y la Suiza alemana utilizan sus agencias, utilizan este motor que tienen para crear estas escuelas, movilizarse, etc.? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que entiendo con la palabra agencia. La capacidad que tienen las personas, los hablantes, nosotros, de mediar, de navegar, de buscar huecos, posibilidades en los sistemas socioculturales en los que estamos, ¿verdad? O sea, cómo buscan los migrantes posibilidades para poder gestionar sus lenguas en escuelas comunitarias, en grupos infantiles, en guarderías, etc., ¿no? Con las capacidades que obviamente les da un sistema, que es un sistema macro, ¿verdad? Bien. Bueno, pues con esto termino mi parte sobre las políticas lingüísticas familiares y esperemos que luego haya muchas. Muchas gracias.
como comité organizador, a toda la Junta de Sede por el trabajo que está realizando. Es un congreso maravilloso y bueno, a estas las semanas pasadas, las ponencias que se han llevado a cabo y creo que quedan muy claro realmente por el trabajo que se hizo una vez más en la acción de lujo, donde la gente se genera un espacio para aprender y intercambiar y seguir adelante. Desde ya. También agradecer la invitación. Me ha quitado Paco las palabras, pero me estoy robando a nuestro producto, pero efectivamente, ¿no? Supone un hito, como ha dicho él, el de un espacio dedicado a la lengua de herencia en Europa, hasta ahora se han hecho, y más en un contexto como este, un congreso de esta magnitud a nivel internacional, y esperemos que sea en la siguiente que genere, ¿no? Para seguir trabajando en este campo de investigación. Bien, hablar de la enseñanza de la lengua de herencia o hablantes de herencia en un contexto europeo supone partir de dos criterios fundamentales que tienen que ver con el mantenimiento de la lengua heredada. Por un lado, hemos hablado con nuestros colegas sobre la comunicación, ¿no? De este entorno familiar, y también, por otro lado, el segundo criterio más importante que mencionan nuestros colegas es la asistencia de un sistema educativo de apoyo a estas familias y a estos hablantes, ¿no? Desde esa perspectiva de la enseñanza de lengua de herencia en un contexto como Europa, se genera que ya Lehmann y Serafini hablaban de una paradoja educativa, porque por un lado tenemos una variedad específica que se atañe, ¿no?, a los hablantes de lengua de herencia en Europa. La gran diferencia con los hablantes de herencia de Estados Unidos es que este tipo de hablantes con los que nos encontramos en nuestro continente tiene un patrón multilingüe, lo que ya marca una cierta diferencia con lo que encontramos en la tradición en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la realidad es que son hablantes multilingües, donde tienen una competencia, no voy a comenzar con el adjetivo de la lengua heredada, que ha aprendido en el hogar. Por lo tanto, ya se presupone que tiene un registro informal, bastante más elevado que informal, básicamente todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Han estado sometidos a procesos de aculturación específicos y se han sometidos, están sujetos a unas ciertas políticas lingüísticas familiares que cada familia decide cuáles son, lógicamente, ¿no? Y así lo refiero el tipo de prácticas lingüísticas que hay en la familia que se imponen. Porque claro, de nuevo hablar de familia, hoy en día una familia tiene muchísimas formas, colores y estructuras. Por lo tanto, ya si empezamos a partir de conceptos básicos como esos, nos tendríamos que abrir la perspectiva completamente. Matrimonios mixtos, que es lo que tradicionalmente se sitúa generalmente este tipo de hablantes, pero hay también matrimonios que no son mixtos, simplemente son hablantes que migran a otro país y empiezan una vida completamente diferente. Hablamos personalmente de expats, ¿no? Personas que deciden residir en otro país durante X tiempo. En esas familias, ambos padres, en este caso, son hablantes. Entonces ya tendríamos un perfil de hablante de lengua de herencia, con lo cual muchos son los colores y es más complicado de lo que parece hablar de políticas familiares. ¿Qué pasa con esta realidad? Que cuando nos planteamos las expectativas docentes que se generan en el aula, encontramos ahí un punto un poco de conflicto, porque esperamos, o los docentes esperan que, tenga una biblioteca en clase, pues me imagino que va a tener una competencia lingüística alta, elevada, y va a tener un nivel de nativo y preferentemente que hable en español como nuestro. ¿Qué pasa cuando nos metemos en el espacio del aula? Pues que se empiezan a producir lo que se llama tradicionalmente, unas deficiencias a nivel de la competencia lingüística. Se ha hablado, como ha dicho el profesor Moreno, de competencias limitadas, competencias nativas y competencias limitadas, pero yo, por ejemplo, prefiero hablar de variedades de contactos. Estos hablantes de herencia lo que tienen, son variedades de contactos que son un resultado de la exposición a diferentes lenguas y contextos multilingües y multiculturales. Con lo cual ya en Europa tenemos una situación bastante diferente que estamos poco a poco intentando leer y comprender, ¿no? En el área también lo que ocurre es que, no hemos hablado de esto, pero tendemos a pensar que los hablantes de herencia hablan una variedad insular, pero también se produce una estigmatización de aquellos hablantes que hablan una variedad prestigiosa. Y hay una cierta tendencia a utilizar o a enseñar en el aula una versión descriptiva, ¿no?, de la enseñanza del español. Entonces ahí nos volvemos a confiar como docentes, la comunidad docente se encuentra en una situación difícil de navegar, ¿no? Se les suele colgar la etiqueta de expertos, porque se supone que hablan español, pero
claro, hablar un idioma de nuevo podría suponer un debate de horas aquí. Y bueno, se genera a la vez bastante inseguridad tanto los aprendientes como los docentes porque no saben muy bien cómo gestionar esa docencia, ¿no? en esas aulas. Y por tanto, pues, terminamos con la frustración a nivel de docente aprendiente y, bueno, pues, lógicamente se generan situaciones de incomodidad y de aprendizaje completamente retrasadas. Cuando hablamos de la enseñanza de hablantes de en Europa, nos encontramos con esa situación un poco a grandes rasgos desde el punto de vista tradicional, pero también nos encontramos con muchos retos y también con ciertos avances. Hay que ser positivos, yo creo que en la vida hay que intentar seguir con una visión positiva de lo que está ocurriendo, porque hay mucha gente trabajando en esto ahora mismo en los últimos 5 años. Y bueno, nos hemos encontrado con las investigaciones que los docentes, sobre todo, siguen sin comprender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos en hablantes de herencia. No reconocen el término, reconocen que hay hablantes de herencia en su clase por su apellido, mismamente. Si no me González Pérez, seguro que es español porque tiene un padre o una madre española. Pero claro, los cuestionarios, las investigaciones que hemos hecho demuestran y revelan que realmente la comunidad docente no tiene un gran conocimiento de lo que significa, ¿no? Un hablante de herencia. Esto además se suma al hecho de que en Europa tenemos clases mixtas, a diferencia de Estados Unidos, donde hay programas, currículos específicos dedicados plenamente a clases de hablantes de herencia en su totalidad. En Europa nos encontramos con clases mixtas y no es que haya un 50-50, lo que tenemos es un porcentaje muy reducido de hablantes de herencia, un 5-10% del aula, lo que genera también una situación de no saber, ¿no? Es una incógnita bastante importante y bueno, yo creo que sí es un enriquecimiento, sin duda alguna, pero ahora mismo todavía no tenemos unas directrices muy claras para la comunidad docente sobre cómo abordar esta situación de clases en su día a día, ¿no? Su profesión. En tercer lugar, me gustaría hablar de la heterogeneidad que representan los hablantes de herencia. Como he dicho antes, son perfiles diferentes o necesidades diferentes que también dificultan la enseñanza a este tipo de aprendientes. Con lo cual, no hay un prototipo de hablante de herencia. Hablamos, es que ya me estoy planteando hablar de hablantes de herencia híbridos. O, no sé, incluso hay hablantes de herencia de primera y segunda. Porque en Europa, claro, muchos hablantes de herencia tienen origen o los padres son hispanohablantes de Semana Peninsular, mientras que la gente que viene de Latinoamérica, que pisa el saco, como hemos dicho en otras jornadas, se encuentra en una situación mucho más precaria, ¿no? Que va en línea con lo que ha dicho la profesora Bedburgi. Mientras que el gobierno español ofrece a todos los hijos de españoles, ¿no? Con la nacionalidad española un espacio para formar, para llevar a sus hijos a unas aulas que se nos hace, todos aquellos descendientes con gente que venga de Argentina, Colombia y Chile se encuentran en el limbo y no tienen acceso y por tanto se generan estas escuelas, ¿no? Que ya hemos visto en diferentes comunicaciones, estas asociaciones que promueven este asociacionismo, el seguir vinculado a tu lengua y a tu cultura. En mi opinión, corrígeme si me equivoco, uno de los grandes retos es la formación docente. Yo creo que es el punto principal de partida y es uno de los grandes retos a los que nos encontramos ahora mismo. Es decir, los profesores no reciben formación docente, ahora mismo en los másteres de español como lengua extranjera, por lo menos en Bélgica, concretamente en Flandes, y creo que en España tampoco, aunque tengo pendiente un trabajo de investigación con 30 personas sobre másteres educativos en España, no hay ninguna asignatura, módulo o apartado dedicado a la formación de profesores para enfrentarse o para enseñar español a hablantes de lengua de herencia. Pues, ¿qué pasa? Si ya desde el marco educativo nos ofrece esta ayuda, este apoyo, que se supone que es uno de los criterios más importantes para empoderar a estos estudiantes, a estos habitantes, pues tenemos un problema también claramente severo, ¿no? Al que tenemos que enfrentar. Por otro lado, el rol de los hablantes de herencia en las aulas es muy diverso. Generalmente se les etiqueta, bueno, suelen ser los ayudantes del profesor, se les tilda de expertos, pero no tienen en cuenta su identidad, quiénes son, qué necesidades tienen, repito, suelen ser mediadores de cultura, agentes para la comprensión de estrategias pragmáticas, traductores en clase. Es decir, tienen un abanico muy amplio, ¿no? de roles que se les asignan en clase, que está cambiando también, pero claro, quizás para ellos es la manera más divertida o quizás, no quiero decirlo, bueno, sí, la más reconfortante, la más motivadora, perdón, para realmente
y a ver ese proceso de aprendizaje que tiene. Por último, bueno, es cierto que a nivel desde la tradición se ha hablado mucho de la pedagogía diferenciar el aula es una de las cosas más importantes. Tenemos que concienciar a los docentes y hacer una especie de lavado mental, de reciclar los sistemas mentales y fomentar que haya diferenciación en el aula desde el punto de vista metodológico, de objetivos, de formas de evaluación, etcétera, etcétera, contando también con las necesidades que este tipo de alardes tienen. Es cierto que están cambiando las cosas, pero las investigaciones nos demuestran y nos están revelando que efectivamente son profesores que se sienten en el limbo, porque estos estudiantes, estos aprendices, estos alumnos están en el limbo educativo. Entonces todavía queda mucho por hacer. Se intenta implementar la conciencia crítica lingüística para que dentro del aula, dentro de esos números, los estudiantes sean capaces de implementar y de avanzar en esa conciencia crítica lingüística que tienen que tener y el impacto que tienen en la sociedad, el tener un currículum que tienen. Así que yo creo que los retos son muchos, los avances existen, pero creo que gestionar en una situación como esta, la discusión, el debate, va a hacer que podamos avanzar y intentar, sobre todo, concienciar a las políticas educativas para que realmente tanto el marco común de referencia europeo dé un sitio y tenga unas directrices específicas de preparación para aprendices que se vayan creciendo y ofreciendo, la posibilidad de crecer, de empoderarse, de trabajar su unidad y de perseverar en todo lo que se pueda la formación en este tipo de grandes. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias por su atención.